Estamos hablando de la evaluación de las políticas y los ciudadanos. Como pudimos ver en las partes previas del programa, la evaluación se considera un elemento que debe ser una herramienta de los ciudadanos para generar contrapesos, para generar transparencia y rendición de cuentas de no solamente cómo se utilizan los recursos públicos, sino también cuál es el enfoque que se le da y cuáles son los resultados que se esperan cuando se está aplicando un programa o una acción gubernamental. Para platicar de ello, hoy nos acompaña una ciudadana, una experta en ese tema, Gabriela Pérez, que es la directora del Centro de Evaluación, Aprendizaje y Resultados de una institución académica mexicana, el CIDE, en donde su labor fundamental es poder dar las herramientas adecuadas a las instituciones, a las organizaciones que les permitan evaluar los resultados en la aplicación de los recursos. Gabriela, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí contigo, Tulio. Pues para iniciar esta conversación me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti un buen ciudadano? Bueno, para mí un buen ciudadano es una persona que participa, que se involucra, y hay muchas maneras de participar e involucrarse. Y una de esas es tener más información para tratar de decidir en los momentos importantes en los que los ciudadanos tenemos que decidir, ¿no? Información sobre qué hace el gobierno, cómo lo hace y qué resultados tiene. Para mí eso es un buen ciudadano. Gabriela, un poco platicábamos al inicio del programa de que un buen ciudadano debe ser una persona, como tú lo acabas de mencionar, que tenga información accesible. Y parte de esa información accesible no solamente sobre el contexto en donde está ubicado, sino sobre todo en dónde se están llevando a cabo las políticas y los programas, no solamente del gobierno, sino de la propia sociedad civil, pero que exista un ejercicio autocrítico para poder evaluar el impacto y los verdaderos resultados. Platícanos qué hace CLEAR, esta organización académica, pero que también trabaja con un fin ciudadano. Te platico un poquito qué es el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados, cuya sede en México está en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Este centro es el resultado de una convocatoria muy amplia de diversas organizaciones internacionales que tienen esta preocupación de poder tener más evaluación, tener más política basada en evidencia y que sabemos que hay todavía muy poca en varias regiones del mundo. Entonces, CLEAR se forma con este llamado y con este financiamiento de diferentes organizaciones para formar este centro en una sede académica que pueda tener todas las capacidades para promover el aprendizaje en la evaluación y fomentar los resultados y fomentar que los gobiernos y también organizaciones de la sociedad civil ayuden a que la política se base en evidencia, ayuden a que se conozca cuáles son los resultados de todas estas acciones públicas en beneficio de los ciudadanos y de la sociedad. Eso es lo que es el Centro CLEAR. Y el Centro CLEAR hace entonces investigación en evaluación, hace capacitaciones en evaluación y hace diferentes asistencias técnicas en gobiernos subnacionales, en organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones privadas y en los gobiernos nacionales, no solamente en México, sino en toda América Latina. Gaby, siempre se ha dicho que cuando se quiere aplicar, no solamente en el ámbito público, sino en el ámbito privado, alguna acción, algún plan, un elemento fundamental en el diseño tiene que ver en el instrumento en cómo se va a evaluar. Para que de esa manera poder identificar si los resultados esperados realmente se alcanzaron como se estaba planeado originalmente. Platícanos en un lenguaje muy coloquial. ¿Qué significa evaluar a las políticas públicas? Muy bien. Yo creo que tendríamos que empezar un poquito primero esto de las políticas públicas, ¿no? A muchos ciudadanos les suena, bueno, es solamente intervención gubernamental, pero las políticas públicas creo que van mucho más allá que la intervención gubernamental, ¿no? Las políticas públicas nacen a partir de que se ubica una problemática social, económica, política de cierto tipo. Y esta problemática se puede identificar desde diferentes ámbitos de diferentes actores. Esa problemática, ¿no?, busca tratar de solucionarse. Todos tratamos de solucionar estas problemáticas múltiples y lo hacemos mediante el diseño de alguna intervención.
alguna intervención. Imagínate que la problemática pudiera ser que los mexicanos, sobre todo los más jóvenes, no tienen las competencias necesarias para desarrollar trabajos que puedan ser productivos y puedan retribuirles un ingreso con el que puedan vivir adecuadamente. Entonces, existe esta problemática y como la tratamos de solucionar es con el diseño de diversas intervenciones. A lo mejor puede ser que esta problemática puede ser derivada de que los salones en clase, ¿no?, son muy grandes, ¿no? Hay 50 alumnos por salón. Y con esa cantidad de alumnos, 50 o más, el aprendizaje no es tan bueno, ¿no? Entonces los chicos salen con competencias muy deficientes. Una intervención podría ser que a lo mejor los salones de clase puedan ser mucho más reducidos, fijar los topes del número de alumnos. Esto tiene implicaciones múltiples, ¿no? En el tamaño, en la infraestructura de los salones, el número de docentes que van a dar las clases y demás, ¿no? Entonces, eso tiene repercusiones no solamente pues en el número, ¿no? Podemos fijar en una normatividad, en una legislación, que el número de alumnos pueda ser solamente de tantos para que haya un mejor aprovechamiento, pero eso tiene implicaciones muy importantes de política pública, financieras y de implementación. Entonces, imagínate que tomamos esa política pública y diseñamos toda una serie de pasos para que eso suceda. En realidad, queremos saber si esa política pública, si esa intervención tuvo los efectos de lograr mejores competencias para los alumnos, mejores ingresos en última instancia, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de evaluar esta política pública, pero desde el diseño, es decir, estuvo bien concebido el problema. A lo mejor no era una cuestión del tamaño de los salones, a lo mejor eran otros factores que motivaban la falta de competencia de los alumnos, a lo mejor eran los maestros, a lo mejor eran los planes curriculares. ¿Cómo una política pública se puede evaluar? Es decir, si la política pública es cómo lograr que los niños tengan más habilidades de lectura, el instrumento que se utilizó fue cómo, a través de que los padres les lean todas las noches a los niños, pueden incrementar esa capacidad. Y la manera en cómo se evaluó, pues acabas de poner un ejemplo muy claro. Y eso lo quiero enfatizar porque es la manera en cómo de manera muy práctica, muy sencilla, se pueden llevar a cabo evaluaciones para que todos tengamos muy claro cuáles son los resultados que se pueden alcanzar. Y ahí un poco quisiera aterrizarlo en términos de sociedad civil. Siempre se habla de este descontento que tienen los ciudadanos con la aplicación de las políticas, con la aplicación de los recursos. Y siempre los ciudadanos nos preguntamos qué podemos hacer para poder enfrentar ese descontento que tenemos. Una de las respuestas que hoy nos podemos construir a partir de tu conversación es que la sociedad civil, las organizaciones y los ciudadanos pueden empezar a tener este proceso de aprendizaje de cómo poder construir sus propios instrumentos de evaluación para evaluar políticas o programas muy específicos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que la sociedad civil en nuestro país ha resurgido en los últimos 20 años de una manera espectacular, ¿no? Tienes ahorita ejemplos de organizaciones de la sociedad civil que están tomando la información que existe, ¿no?, y la están transformando en instrumentos de evaluación para que los ciudadanos puedan ver efectivamente qué hace su gobierno, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Tenemos que seguir promoviendo esas prácticas, ¿no? Tenemos que seguir promoviendo que desde la sociedad civil nos fijemos en lo que hace el gobierno, pero también desde la sociedad civil, cómo la sociedad civil evalúa lo que hace ella, ¿no? ¿Cómo se autoevalúa? Yo creo que es indispensable, o sea, la nueva etapa, ¿no?, en la sociedad civil, ¿no?, ya sea en organizaciones que están vigilando al gobierno, pero ya sea también en organizaciones que están generando intervenciones sociales en sí mismas, que se evalúen a sí mismas, ¿no? Porque el dinero siempre es escaso, ¿no? Y hay que utilizarlo de la mejor manera posible y siempre hay que rendir cuentas. La evaluación creo que lo que nos proporciona mucho es genera más información, ¿no? El simple hecho de que tengamos que evaluarnos nos hace mucho más consciente de la información que tenemos que recopilar para saber si estamos hoy en una mejor situación que antes, si hoy las acciones que estamos tomando nos están ayudando para hacer algo, ¿no? Eso es fundamental. Pero también la segunda cosa que hace la evaluación es que fomenta el debate público, ¿no? Si tenemos información de lo que funciona y no funciona, eso hace que nosotros como ciudadanos podemos entablar un debate en lo que hace la sociedad civil y el gobierno
en dónde invertir el dinero que tenemos, ¿no? Ya sea como sociedad civil o como gobierno. Y eso es fundamental. Una sociedad sin debate público rico, de fondo, no sustantivo, pues no avanza, ¿no? Y yo creo que también lo que hace la evaluación es fomentar la rendición de cuentas. Sin evaluación no hay rendición de cuentas posible, ¿no? Ni para la sociedad civil, ni del gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste con el dinero? No solamente es dame información de lo que hiciste con mi dinero, ¿no? Ya sea como empresario, como director de una fundación o como ciudadano, dime qué hiciste con mi gobierno, con mi dinero. Pero también dime, no solamente cuántas despensas, ¿no? Cuántos salones construiste, ¿no? Sino dime efectivamente cuáles fueron los resultados a partir de las acciones que ya me dijiste que hiciste, ¿no? Y para ello es fundamental tener evaluación, ¿no? Y tener, yo creo que diferentes organizaciones como el CLIR y como otras de la sociedad civil que estamos encauzando y estamos comprometidos con hacer más evaluación. Gaby, tú como responsable de una institución académica, pero también como ciudadana que has participado en muchos proyectos ciudadanos, ¿cómo identificas, cómo visualizas que se pueden construir instrumentos ciudadanos de evaluación y cómo podría ese aprendizaje que hoy tienen ustedes transferirse a las organizaciones ciudadanas? Yo creo que eso es muy importante. Hoy en materia de evaluación, creo que estamos pasando de la evaluación de expertos, ¿no? Que tienen unas bases de información muy impresionantes y unos métodos muy sofisticados, a un tipo de evaluación mucho más participativa, ¿no? Y eso es muy importante porque la evaluación que no se usa, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Su valor es cero. Su valor es cero. Pues ahí tengo la información de casi los salones de clase sí funcionaron o no funcionaron, ¿no? Mi política de disminuir el tamaño de los salones de clase. Pero si no la uso, pues entonces voy a seguir cometiendo los errores de siempre, ¿no? Claro. Entonces, algo fundamental es cómo puedo utilizar la evaluación. Y para hacer que la evaluación se utilice, necesito nuevas herramientas de hacer partícipes a las personas, a los ciudadanos, a la gente que está dentro de las propias intervenciones, que participen en la propia evaluación, en diseñar la evaluación. Como dije hace un momento, para diseñar una evaluación uno tiene que pensar primero en cuál es la pregunta adecuada de la evaluación. Y si no le pregunto a la gente que recibe los beneficios, ¿no?, cuáles son sus preocupaciones, probablemente no vaya a tener una muy buena pregunta de evaluación, ¿no? Entonces, desde ahí desde diseñar cómo y para qué sirve la evaluación, por medio de qué metodologías voy a hacer la evaluación, voy a recabar la información, ¿no? Entonces, los ciudadanos, los involucrados en la evaluación tienen que saber qué tipo de información es necesaria, qué tipo de información es indispensable y necesitamos para desarrollar la evaluación, ¿no? Y los resultados mismos es muy, muy importante que podamos socializarlos y que los propios involucrados, los ciudadanos y los actores que estén dentro de la evaluación sepan qué significan los resultados, ¿no? Y para eso es muy necesario un proceso de aprendizaje sobre y en materia de evaluación, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas más importantes y algo que está clarísimamente en la agenda de la evaluación, tanto en las organizaciones nacionales como muchas organizaciones internacionales que están en la materia. Gaby, México tenemos grandes temas que requieren ser evaluados. Tenemos por una parte el gasto público, y cuando hablamos del gasto público no solamente nos referimos al del gobierno federal, sino también a las participaciones y transferencias que hace el gobierno federal a los gobiernos locales, ya sean gobiernos de estados o gobiernos municipales. Tenemos el proceso de evaluación educativa que hoy ya ha comenzado y que ha tenido tantas opiniones opuestas, por llamarla así. Tenemos la evaluación que siento que todavía está pendiente, que tiene que ser la evaluación a los proyectos de infraestructura que se realizan en nuestro país. ¿Cuál consideras que son los campos en donde la evaluación es más avanzada? Yo creo que en materia de evaluación, la evaluación educativa es uno de los pilares que han construido mucho de la
del contexto teórico y práctico de la evaluación, ¿no? La evaluación comenzó ahí, yo creo, existen ejemplos muy importantes, uno puede buscar evaluación y lo primero que sale, ¿no?, en una búsqueda académica de evaluación son todos los esfuerzos que se han hecho en materia educativa. Pero también es una de las evaluaciones más complejas que existe, ¿no? Porque tiene que ver con asuntos que a veces pueden ser de difícil medición, ¿no? ¿Qué tan bien doy mis clases, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo mido las competencias de los docentes? Eso es un tema que ha sido discutido, seguirá siendo discutido mucho tiempo. Que esos tienen una evaluación mucho más laxa. Se han tratado de fijar ciertas regulaciones para que los gobiernos estatales, ¿no?, efectivamente nos digan cuáles son los resultados de todos los fondos en educación, en salud, en seguridad pública, que se han transferido hacia los estados. ¿Qué resultados tiene todos esos recursos? Y todavía seguimos siendo muy laxos en esa materia. Entonces yo creo que ahí hay mucho que avanzar en términos de fijar requisitos mucho más estrictos para otorgar los recursos. Lo malo es que ahí hay restricciones legales, ¿no?, de cómo otorgar los recursos, pero sí a lo mejor poner ciertos incentivos, ¿no? Una política mucho más clara de incentivos, ¿no? Si tienes buenos resultados, ¿no?, entonces quizá puedas tener acceso a otros fondos, claro. Y así entonces, ¿no?, alinear los objetivos de la ciudadanía con los objetivos de los gobiernos estatales, ¿no? Gaby, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por el trabajo ciudadano y por el trabajo académico que realizas a través de CLEAR, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Gracias, Tulio. Nos quedamos con la idea de que la evaluación debe convertirse en un instrumento de los ciudadanos para que contribuya a generar transparencia, rendición de cuentas y una mayor exigencia no solamente a los gobernantes, sino a las propias organizaciones ciudadanas en el desarrollo de sus proyectos. Es fundamental que tengamos muy claro que de manera muy práctica, si accedemos a la información, que esta información no se quede nada más de manera anecdótica, sino que se convierta en un verdadero instrumento de evaluación con una metodología perfectamente fundamentada, que permita que conozcamos el impacto real que tienen la aplicación de los programas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en la próxima. Y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos.